Esta segunda parte de esta meditación, la entrega del Shabbat, entrega de Haksamea Pesach. Levantemos nuestras manos, vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Hakad Baruj Hu. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro real universo, toda Rabá Abacadosh y el Vishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres nuestro Eloja, Eloja de vuestros padres, Eloja de Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre, eternamente, en el Vishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, venimos a pedir tu dirección, tu guía en esta tarde, Abacadosh. Sea tu Raja Kodesh hablando a través de mis labios, Abacadosh, que no sean mis propias palabras, pensamientos, razonamientos. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo se ha hecho por Emuná. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados, Ajim Mahayot. Baruch Hashem. Aleluya. Nos habíamos quedado en Juan Yohanan 19, 33, 35, ¿correcto? Nos vamos, mis amados, a Romanos capítulo 5, versos 7 al 11. Romanos, Romanaim, capítulo 5, versos 7 al 11. Aleluya. Baruch Hashem. Romanos, capítulo 5, versos 7 al 11. Si ya lo tienen, me dicen amén. Romanos, capítulo 5, versos 7 al 11. Aleluya. Y dice la palabra: ahora bien, es un evento raro el que alguien ponga su vida aún por alguien justo. Quizás por una persona verdaderamente bueno, uno tendría el valor de morir. Pero Yahweh demuestra su amor propio por nosotros, en que aún siendo pecadores, el Mashiach murió por nosotros. De modo que ya que hemos sido considerados justificados por medio del sacrificio de su sangrienta muerte, ¿cuánto más seremos liberados por medio de él, de la ira del juicio de Yahweh? Porque si siendo enemigos hemos sido reconciliados con Yod-Hai Bab-Yahweh por medio de la muerte de su Hijo, ¿cuánto más seremos liberados por su vida? Ahora que estamos reconciliados, y no solo seremos liberados en el futuro, pero nos gloriamos en Yahweh ahora mismo, porque Él ha actuado por medio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, por quien ya hemos sido recibidos y reconciliados. Aleluya. Es un verso muy interesante, muy importante, muy profundo. Baruch Hashem. ¿Verdad? ¿Quién podría morir por su prójimo? Nadie es. Ahora, el hombre podría decir, tal vez yo me puedo entregar, pero es un hombre pecador, ¿cómo podría liberar, redimir a otro? Baruch Hashem. Es así, entonces el Mashiach viene como un ser superior, un ser divino que no tiene pecado. Él es totalmente Kadosh, Él es totalmente perfecto, Él es luz. Y por lo tanto, entonces Él viene a morir por los pecados de la humanidad, por los pecados del hombre. Baruch Hashem. Es así entonces, mediante el sacrificio sangrienta de su sangre, pues nos liberó de nuestros pecados, porque Él cargó nuestros pecados, haciéndonos libre. Y por su sangriento sacrificio nos reconcilió con Elohim, porque estábamos alejados de Él. Baruch Hashem. Ahora que hemos sido liberados, nos gloriamos. Mira, es un día de gozo, de alegría, de simjá, en que nos encontramos reunidos en este lugar. Baruch Hashem. Bien,
Entonces, habiendo recibido la reconciliación por medio del Mashiach, ¿qué nos espera? Pues después de esta reconciliación nos espera es esperarle a Él, esperar a Yahshua HaMashiach, su segunda venida, y ahí encontrarnos con Él, como dice Mateo 24. Baruch Hashem. Podemos imaginarnos cómo estaba el rostro de Yahshua, el resto de su cuerpo, completamente pálido. Ese es el rostro de una persona que ya no tiene sangre. La sangre que no tenía era la de sus heridas. Sangre seca, mezclada con sudor y los líquidos corporales que saca el cuerpo. Así quedó el rostro y el cuerpo de Yahshua después de su muerte. Veamos la carta de Shaul, donde escribe a los creyentes de Roma, Italia. Baruch Hashem. Bien, es verdad, cuando el hombre ya va a expirar, está agonizando, toda su facción cambia. Baruch Hashem ya no es lo mismo. Su acción va palideciéndose. Baruch Hashem. Entonces debemos entender el sacrificio del Mashiach, ¿cómo fue? ¿En algún momento hemos valorado ese sacrificio? ¿Nos hemos puesto a pensar el dolor que sufrió Él? ¿La vergüenza que sufrió Él? Cuando alguien nos ofende, ¿cómo nos sentimos? Con eso nomás, con una acción externa, no es físico, pero ¿cómo te sientes? A ver, dolido, te molesta, te enoja, ¿por qué aquello? Baruch Hashem. Pero el Mashiach no dice nada. Mashiach no pone un pretexto. Él simplemente como un cordero recibe todo lo que el pueblo decía de él, le escupía, le insultaba, echaban piedras, imagínense, ¿no? Al pueblo que vino a salvarle, a redimirle. Cuando ustedes se ponen a analizar, ¿no es igual ahora? ¿Quién quiere escuchar el Evangelio verdaderamente? A ver, pregunto yo. ¿De dónde nos sacó Hakadosh Baruj Hu a nosotros? Justamente de ese mismo lugar. Por eso debemos entender cuando Él dice, del que tenga compasión, tendré compasión. Del que tenga misericordia, tendré misericordia. Gracias a esa compasión, gracias a esa misericordia, estamos aquí en este lugar, exaltando, bendiciendo a Hakadosh Baruj Hu por medio de Yahshua HaMashiach, el gran Redentor y Salvador de Israel. Baruch Hashem. Con su muerte nos dio la vida eterna. Y sabemos que esta vida debe ser para anunciar lo que Él hizo. Proclamar su amor a todas las personas por todos los medios a nuestro alcance y al mismo tiempo prepararnos, consagrando, esperándole en su regreso como lo prometió. Esta es nuestra tarea y esta es nuestra única esperanza. Baruch Hashem. El Pesaj es una de las fiestas más importantes del calendario hebreo. No solo sirve como un recordatorio de la fidelidad de Elohim, sino que señala al Cordero de Elohim, el Mashiach, que sirvió como el sacrificio de una vez por todos por el pecado. Es por eso que Elohim le ordenó al pueblo israelita que conservara la fiesta de Pesaj de generación en generación. El pueblo de Israel fue liberado de Mizraim, Egipto, lo que equivale al sistema del mundo para los creyentes en nuestra generación. Y el pueblo de Israel fue liberado del yugo de Paró, un gobernante de Hasatán, de quien el creyente Yahshua también es liberado. Vemos el paralelismo del pueblo de Israel con el creyente Yahshua HaMashiach, que al ser liberado entran en el pacto renovado.
Baruch Hashem. ¿Realmente hemos entendido el pacto renovado? Las condiciones que establece el pacto renovado para nosotros, eso es importante. ¿Ven? Pues el pacto renovado fue sellado con la sangre de Yeshua. Acuérdense que todo pacto se sella con sangre. Baruch Hashem. Y por lo tanto entonces el Mashiach tenía que entregar su vida, derramar su preciosa sangre, su sangre divina, por nosotros. Así selló entonces el pacto renovado, conocido como nuevo pacto. Baruch Hashem. Pero en verdad en el hebreo no existe un nuevo pacto, sino un pacto renovado. Baruch Hashem. Nos vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 29. Primera de Juan, capítulo 1, verso 29. Lo tenemos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 29. Amén. Dice la palabra en Primera de Juan 1, 29. Al día siguiente Yohanan vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo, miren, el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. Baruch Hashem. Bueno, revisen Juan entonces, Juan 1.29, Yohanan 1.29. Ok. Juan 1.29, corríjanlo por favor. Hubo un error. Juan 1.29. Pero también nos vamos a 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Lo tenemos. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Despójense del viejo Hametz. A ver. Para que pueda ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero de Pesach ya fue sacrificado. Baruch Hashem. Así que analicen cómo están ustedes, examínense como dice el salmista, díganle a Hakadu y Baruj, examíname Yahweh, ¿cómo estoy? Baruch Hashem. Y acá dice, despójese del viejo Hametz. Aleluya. ¿Sabían que el ocio también es un Hametz? Claro, el ocio es la vieja naturaleza de la carne, porque eres ocioso. Baruch Hashem. Si tú eres dormilón, eres ocioso. Baruch Hashem. Y entonces es la vieja naturaleza de la carne, porque el Mashiach, ¿qué dice? Trabaja como la hormiga. Y el pueblo de Israel debe ser como la hormiga. Baruch Hashem. No dormirse en sus laureles. ¿Ve? Bueno, el mundo lo dice de una forma diferente, ¿no? Yo sé que ustedes han escuchado. El mundo dice, a camarón que se duerme se la lleva la corriente. Baruch Hashem. Bueno, ese es el mundo. Pero Mashiach dice, yo quiero que mi pueblo sea como la hormiga. Y ojo,
Las hormigas también tienen su jefe, subjefe y subjefe. No sé si lo han analizado. No es que ellos corretean por corretearse, no, tienen una dirección. ¿Ve? Y la hormiga mayor, su cabecita es más grande y más fuerte. ¿Ve? Y de acuerdo a eso, el resto de las hormigas van trabajando los líderes. Los líderes están correteando en revisión y las hormiguitas cargando sus hojitas ahí. Baruch Hashem. ¿Por qué Hakadosh Baruj Hu compara a su pueblo con la hormiga? Que el pueblo de Israel no puede quedarse adormecido. El pueblo de Israel tiene que estar vigilante en todo momento. Baruch Hashem, en toda circunstancia. Pero si eres dormilón, no puedes vigilar, pues imagínate. No puedes ser atalaya. No puedes ser centinela. Imagínate, estás atalayando, te quedas dormido y viene el enemigo, pues con todo te cargó. ¿Ah? Baruch Hashem, no. Bien, acá nos dice muy claramente entonces, mis amados Ajim Hayot, ¿no? Hakadosh Baruj Hu hablándonos sobre esta fiesta de Pesach, pues nos habla de Corintios en Juan, ¿no? De Elohim, el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo. Baruch Hashem. ¿Por qué fue necesario la liberación? Para la liberación del pueblo de Israel del yugo de esclavitud en Misraim, fue necesario que se realizara un sacrificio. Para ello, Elohim dio un plan con 10 plagas, y la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, fue directa a quebrar el corazón de Faraón, quien perdió a su primogénito, para que el pueblo de Israel fuera pasado por alto del ángel, el malach de la muerte, y pudiera ser liberado del yugo de Faraón Paró. Era necesario que hubiera una marca, señal, en las puertas de entrada de las casas de los hebreos. Elohim recomendó que hubiera sangre de un cordero en las puertas de las casas del pueblo de Israel, mientras aún vivía en Mitzrayim. Esta marca liberó al pueblo hebreo de la muerte de los primogénitos y hizo que Faraón los liberara esa misma noche y se pudieran ir de Mitzrayim. Esta señal en las puertas y sacrificio del Cordero fue un anuncio profético de lo que sucedería con el Cordero de Elohim, que Yahshua HaMashiach. Por eso en Yohanan 1:29 que nos dice, miren el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. Baruch Hashem, ese es el Cordero de Elohim que fue sacrificado en Egipto. Hasta el año 70 de la era común, el pueblo judío seguía sacrificando a los corderos de Pesach en el Beit HaMikdash, conocido como templo o también como tabernáculo. Baruch Hashem. Sin embargo, en el año 70 el Imperio Romano destruyó el Beit HaMikdash. ¿Por qué permitió Hakadosh Baruj Hu que se destruyera el templo? Ese templo era el lugar de su trono, que desde el lugar tenía control sobre las naciones, sobre el mundo, por el pecado de Israel, por el pecado de su pueblo especial. ¿Qué nos dice Éxodo 19:5? Si escuchas mi palabra, guardas mi pacto, serás mi especial tesoro. Baruch Hashem. Y especialmente escogió al pueblo de Israel que viene de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus de Israel, Baruch Hashem, pero no obedecieron al Eterno, no guardaron sus mandamientos. ¿Qué pasó con el reino del norte? Primeramente trajo la división de las 12 tribus en 2 casas. Reino del norte, 10 tribus, reino del sur, 3 tribus, con los levitas. Así se dividió el pueblo de Israel. ¿Por qué se dividió el pueblo de Israel? Por los pecados de los grandes líderes de Israel, comenzando por Shaul. ¿Se acuerdan que se rasgó la vestidura?
Entonces dijo él, ahora el reino será dividido. Y había sido anunciado. Bien, el colmo que llega es con el pecado de Salomón y Shlomo. A ver, la historia, la Tanaj, los que tuvieron los profetas nos cuentan que Shlomo tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Aleluya. Baruch Hashem. Es algo envidiable, ¿no? Tanto como para mujeres, hombres. Imagínense, ¿eh? ¿Ah? Sin embargo, debemos traerlo a la parte espiritual. Acuérdate, el endemoniado gadareno, cuando el Mashiach le pregunta, ¿cuántos son? Una legión. Y esas legiones justamente es así como las esposas de Shlomo, 700 esposas, 300 concubinas. Baruch Hashem. Cuando dice legiones más numerosos todavía, ¿o no? Imagínense, ¿eh? Cómo estaba ese endemoniado gadareno. ¿Ve? Por eso los talmidinos no podían liberarlo. Porque imagínate la cantidad de shairi que existía en él. Baruch Hashem. Entonces ahora pónganse a pensar, ¿de qué Mashiach nos ha liberado? Pregunto. Cuando ustedes están molestos, resentidos, amargados, enojados, celosos, como fornicario, como adúltero, ¿cómo se sienten? ¿No se sienten como esclavos? Y de eso es justamente el Mashiach que nos libera, Baruch Hashem, porque esa es una esclavitud. El Mashiach mira lo que dice, ¿no? Si tú miras a una mujer con deseo sexual, ya cometiste adulterio con ella, o sea, con mirar. ¿Ve? Así que no miren a nadie, ¿eh? Miren agachaditos, pónganse una venda, un lente para que no miren a nadie. Baruch Hashem. Porque si no, imagínate los ojitos que te va a llevar a mirar. Cosas que no debe de ver. Es que, ¿por dónde entra la codicia? ¿No es por los ojos? ¿Eh? Y lo primero que el hombre o la mujer que va a ver en el otro sexo, en la otra persona, ¿qué siente? Dependiendo de las circunstancias. Oye, qué bonita es. Imagínense, ¿no? Ya estás codiciando. No es que simplemente miras. Por eso el Mashiach dice, ¿no? Si tu ojo te va a llevar a pecar, sácatele. Tienen la oportunidad por si acaso. ¿Ve? Tienen la oportunidad, no se preocupen. Mejor es de entrar al reino de los cielos sin un ojo. ¿Ve? Otro dice, ¿no? El Mashiach, si tu mano te lleva a pecar, córtalo. También tienen la oportunidad de cortarlo, no hay problema. Baruch Hashem. Mejor es de entrar manco al reino de los cielos. Pero también dice el Mashiach, si tu pie te lleva a pecar, córtalo. Quédate cojo con tu bastoncito. Baruch Hashem. ¿Ah? Bueno, mis amados, si traspolamos, todos son espirituales. Baruch Hashem, todas esas cosas son espirituales donde debemos trabajar nosotros. ¿Qué nos inclina? Nuestros ojos, nuestros labios, nuestros oídos. ¿A dónde nos inclina, por ejemplo, nuestra mano? Cuando están caminando en la calle, alguien les ofrece algo, producto importante, muy baratísimo, que en la tienda cuesta carísimo, ¿no? Y te dice, mira, estoy vendiendo esto por motivo de viaje, o tengo que comprar medicina porque mi familia está en el hospital y no tengo plata. Y tú notas que está en buenas condiciones, imagínate, trae para acá al bolsillo, te compraste, te llevas, ¿no? Es bueno, es una buena oferta. ¿Por qué van a desaprovecharlo? Aprovechanlo.
No tienen por qué desaprovechar. Las oportunidades no se presentan todos los días, por si acaso. ¿Mm? Así como el anatema tampoco no se presenta todos los días. ¿Ve? Y la maldición está ahí. Por eso Proverbios 26:2 que dice, la maldición no viene sin causa. Baruch Hashem. Es que ese producto que compraste que te lleva gozoso, llegas a tu casa feliz. Mira, me he sacado la lotería. Sí, te sacaste la lotería. Te sacaste la lotería, mis amados Ajim Hayot. Claro que sí, te sacaste la lotería. Anatema, maldición. Porque la persona a quien le robaron está maldiciendo. Y esa maldición te va a llegar a ti. Porque tú eres el terminal de ese producto. Pero llegaste feliz a tu casa, contento. Por eso el Mashiach dice, si tu mano te lleva a pecar, córtalo mejor. Baruch Hashem. Si tu ojo te lleva a codiciar la mujer de tu prójimo, quítate. Baruch Hashem. Tienen la oportunidad, por si acaso. Baruch Hashem. No se tarden. Háganlo pronto. Si les va a doler, pues ahora hay oftalmólogos, hay profesionales ahora que lo pueden hacer rápidamente, con anestesia, Baruch Hashem. Bien, mis amados, entonces tenemos muy claro de que nos ha liberado a nosotros el Mashiach, de esa esclavitud. Aquí nadie puede decir, yo no caí en eso, no, todo el mundo ha caído de alguna otra forma. Baruch Hashem, todos de alguna forma, antes de conocer al Mashiach, hemos sido esclavos de este mundo. Y bailábamos al son de la música de Hasatán. Él ponía la música y tú eres el danzante ahí, imagínense, ¿no? ¿Ah? Claro que sí. ¿Ah? Pero ahora somos libres. Somos libres en el Mashiach, porque Él nos redimió. Entonces ahora, mira, nos gozamos en libertad, tomamos nuestro vino en libertad, pues participamos en las actividades con libertad. El único Mashiach, Yeshua o Elohim dice, no te emborraches, gózate con el vino. Baruch Hashem. Así que no hay problema, traigan todos los vinos que haya. Aleluya. Así que las 10 plagas, si no hubiera habido estas 10 plagas, Faraón no dejaba salir al pueblo. Por más que Elohim le dijo, por favor deja ir a mi pueblo. Por favor deja ir a mi pueblo. ¿Cómo que el creador de los cielos, el rey de reyes, pidiendo a un hombre incircunciso pagano, por favor deja ir a mi pueblo? Eso es un gran mensaje que nos enseña a ser humildes. Baruch Hashem, humildes. Y a decir las cosas con humildad. Porque Él nos está enseñando, siendo el Creador, pidiendo autorización a Faraón. Por favor, deja ir a mi pueblo. Pero, ¿qué haría el hombre si tiene ese poder de Elohim? Uy, caramba, lleva ese ejército, ¿me entregas o no me entregas? Te encañono y te llevo y todavía te elimino. Baruch Hashem no lo hizo. Cuando Elohim le liberó al pueblo de Israel, una vez que estaba el pueblo de Israel, tuvo la oportunidad de quedarse en Egipto por si acaso, y levantarse ahí contra el Faraón, tomar posesión toda la tierra. Pero eso no es el concepto del pueblo de Israel, como tampoco es el concepto de nosotros. Esa no es la idea. Para nosotros con humildad es buscar a Elohim y regresar a Jeret Israel, la tierra que le dio a vuestros padres, los cuales también son para nosotros, y las condiciones es vivir por sus mandamientos. Por eso el Mashiach decía, si me amáis, guarda mis mandamientos. Baruch Hashem. El primer mandamiento, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo vas a amar a tu prójimo si no te aman ni a ti mismo? Ya estamos en problemas.
Tú miras a tu prójimo de reojo. Ese no es amar, por favor. ¿Ve? No, el amar es ponernos en la posición de la otra persona. Baruch Hashem. Si estamos entendiendo, ¿no? Si no, lo repito, no hay problema. Y nos amanecemos. Y continuamos con el Shabbatón. Pero no diga, mire, ya tengo sueño, que tengo esto. No, no, no. Pues, en vigilia. Yo no tengo problemas, ¿ah? A ver, nos vamos, mis amados, a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Kefas Aleph. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice la palabra. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Mashiach fue herido para que ustedes fueran sanados. Qué maravilloso, ¿no? ¿Y valoramos ese sacrificio? Pregunto. ¿Hemos entendido ese sacrificio del Mashiach para nuestra vida? ¿O es que caminamos en nuestros propios razonamientos? Ojo, si elegimos nuestro propio razonamiento, hemos elegido nuestro propio camino. Así de simple. No. Para eso Elohim estableció el camino. El Mashiach lo declara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto por mí. Baruch Hashem está muy claro. Y cuando camina por su camino, cuando obedece sus mandamientos. Baruch Hashem. Pero si tú desobedeces, ya no estás en ese camino. Si tú obedeces, estás eligiendo tu propio camino. Así como Adán y Java eligió su propio camino. Así como Caín eligió su propio camino. Baruch Hashem. Pues a nosotros nos ha dado la oportunidad de elegir nuestro camino a través de la Torah viviente, Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos le dan la kabod Hakad Baruch Hu? Para comprender que Yeshua es el Cordero de Elohim, debemos recordar que Él vino a cumplir con la Torah. Los profetas, los Nebim, los escritos, lo que tuvimos. Por lo tanto, recordemos que las fiestas de Elohim, como parte de la Torah, instrucción e enseñanza, nos instruyen, nos encaminan hacia el Mashiach. El Moedim de Pesach, celebrado con el sacrificio del Cordero en la Tanaj, nos señala hacia el Mashiach, quien daría su vida por nuestros pecados. Amados Ahim Ahayot, los 10 mandamientos, Aseret Hadibrot, que Yahweh entregó al pueblo Kodesh de Israel por mano de Moshe, siguen estando vigentes para los creyentes en la actualidad. Los 10 mandamientos de la Tanaj y Brit Hadasha son los mismos. Primer mandamiento, no tengas ningún otro Elohim aparte de mí. En su traducción, no tengas otros dioses aparte de mí. Baruch Hashem. ¿Están seguros que solamente tienen a Elohim como su Elohim? ¿No tienen otros Elohim? Pero les voy a refrescar la memoria. Mashiach dijo, si tú amas esposo, esposa, papá, mamá, hijo o hija, más que a mí, tú no eres digno de mí. ¿Qué tal? Así que ahora despreocúpense de hijo, de hija, hoy día y mañana, los 7 días. No vuelvan a casa a ver qué hacen ellos. Baruch Hashem. Demuestran la Hakad de Baruch Hu que primero es Él.
Y si ustedes se ponen en oración verdaderamente a cuenta con Él, Él los guardará, no pasa nada. Pero ese es el problema. Venimos acá y decimos, yo tengo inmuná, camino por fe. Pero cuando ya está atardeciendo, oye, ¿habrán almorzado? ¿Y habrán lavado su ropa? Mañana el colegio, ¿cómo será? O sea, cualquier otra cosa ya surgió en tu pensamiento. Te olvidaste de la oración, te olvidaste de Hakadá y Barujú, te olvidaste que danzaste, te olvidaste que cantaste. ¿Qué tal? ¿Somos así o no? ¿Somos diferentes al pueblo de Israel en el desierto? Esto se repite, se repite, se repite, mis amados aquí en Macayot. Baruch Hashem. Por eso entonces dice, no tengan ningún otro Elelim aparte de mí. Primer mandamiento. Veamos ahora la Brit Hadasha. ¿Qué nos dice? Mateo capítulo 4:10. Mateo Matitía capítulo 4 verso 10. Aleluya. Mateo capítulo 4 verso 10. Dice la palabra, vete de aquí, Hasatán, le dijo Yahshua, porque las escrituras dicen, adora a Yahweh Teloín y sírvele únicamente a Él. Baruch Hashem, ahí está. Lo que nos está hablando, no tengas otro Elelim, o sea, no adores a otros dioses. El Mashiach le está reprendiendo a Hasatán. Le dice, tú también tienes que adorarle a Elohim. Baruch Hashem, sí pues. Todos los malajines, todos los ángeles, todos los mensajeros se postran delante de Elohim. Ah, ojo, cuando Elohim ordena que vaya un malaj a hacer una convención, ahí no hay, pero tengo sueño, no, pero tengo trabajo, no, pero no he almorzado, no, pero no dormí, no puedes protestar, ahí obedeces y te vas. Baruch Hashem. Si hacemos eso, no somos mensajeros de Él por si acaso. Por eso debemos tomar como ejemplo lo que decía el Mashiach. Cuando el Talmidí le pregunta y le dice, maestro, deme permiso para ir a enterrar a mi padre. Estamos hablando de su padre. Pero como el Mashiach no tiene amor, no tiene compasión, no tiene misericordia, ¿qué le dijo? Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme, Baruch Hashem. Porque no tiene amor, ¿no es cierto? No es misericordioso, ¿o sí? Es que lo del Eterno es prioridad, es primero antes que todo. No es que el hombre es primero, no, el Eterno es primero ante todo. Ahora, cuando le dice eso, justamente por su compasión, su misericordia, por amor a su talmidín, le está enseñando, diciéndole cuál es la prioridad. ¿Ve? Porque en esa casa el talmidín tiene familiares, hermanos, papá, mamá, sobrinos, todos están reunidos en esa casa, delante de ese muerto físico. No es que estaba solito. Por eso dice el Mashiach, deje que los muertos se entierren a sus muertos, tú sígueme. Vamos a seguir avanzando. Baruch Hashem, es duro, ¿no? ¿Ah? Si no, se convierte en idolatría. Este es algo muy importante, ¿no? Cuando el papá, mamá está vivo, hay que aprovecharnos. Ni siquiera le damos importancia. Pero cuando murió, caramba, lágrimas que quieren llenar la casa, el cuarto, todo ello. Pero cuando estaba vivo, ni la tos, no le dieron importancia. Es hipocresía, ¿no? El Mashiach sabía eso, lógicamente que sabía eso. Y cuando tú haces hipócritamente, para el Mashiach eres un simple idólatra.
Baruch Hashem. Sí me dejo entender, ¿no? Tiene el mensaje claro, mis amados. Nos vamos a Lucas capítulo 4, verso 8. ¿Qué nos dice Lucas? Lucas capítulo 4, verso 8. Dice la palabra en Lucas capítulo 4, verso 8. Yahshua le respondió. Las escrituras dicen, adora a Yahweh tu Elohim y sírvele únicamente a Él. Baruch Hashem. Es nuestra prioridad. Baruch Hashem. De todo lo secular, Él es nuestra prioridad. Él es el primero. Pero el hombre siempre antepone eso. Primero es la cosa secular, después ya viene el Mashiach, si es que hay tiempo. Imagínense. Pero cuando estamos en necesidad, comenzamos a orarle, clamarle, Baruch Hashem. Y cuando pasó el temporal nos olvidamos. ¿O no? Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Apocalipsis, Revelación, capítulo 14, verso 7. Lo tenemos, dice la palabra, en Revelación Apocalipsis, capítulo 14, verso 7. Teman a Elohim, gritaba, denle la cabot gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los Shamaín, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Baruch Hashem. Está duro. Que dice, Él en breve tiempo ocupará su lugar como juez y juzgará a todas las naciones. Baruch Hashem. No hay nada encubierto delante de Él. Todo lo ve y todo lo sabe. Nuestro nombre, si caminamos en obediencia, está escrito en el libro de la vida. Pero nuestros hechos están escritos en los libros historiales. Y el día que estamos en presencia de Él, se abrirán los dos libros. De acuerdo a eso, Él va a juzgar. Supongamos que ya eres el Mashiach, como todos nosotros aquí en este lugar somos el Mashiach. Pero, ¿qué tal nos quedamos como las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál será el final de las 5 insensatas? ¿Ves? Allá estamos en problemas. Ya estamos en problemas. Baruch Hashem. Por eso, mis amados Ajim Ahayot, aquí nos habla sobre la idolatría. Nos vamos al segundo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versos del 4 al 6. Éxodo capítulo 20, del verso 4 al 6. Éxodo capítulo 20, verso 4 al 6. Lo tenemos. Dice la palabra. En Shemot, Éxodo capítulo 20, verso 4 al 6. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los Shamaín, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, Yahweh tu Elohim, soy Elohim celoso. ¿Quién no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, el Elim? Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación.
Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. La misma de los 10 palabras, conocido como 10 mandamientos, es muy claro sobre la idolatría. No te hagas ninguna imagen, Baruch Hashem, ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo del mar. O sea que no tengas imagen ni siquiera de un pez, que mucho gusta al hombre. ¿Por qué? Porque si tienes un cuadro, tienes que limpiarlo porque si no se va a polvear. ¿Y cuánto tiempo vas a dedicar en limpiarlo, arreglarlo? Cuando ese tiempo puede dedicarlo a Hakadosh Baruj Hu. El hombre más se dedica a las cuestiones vanas, pero no se dedica de Hakadosh Baruj Hu. Se olvida. ¿Cómo que los pajarillos no se olvidan? ¿Cómo que los pajarillos, siendo de una naturaleza tan inferior que el hombre, se recuerda de su creación y de adorar a su creador todos los días al amanecer? En el campo al amanecer, los pajarillos ya están cantando, están agradeciendo por el nuevo día. Mientras el hombre, ¿qué hace cuando se despierta, se levanta en la mañana? A ver, pónganse a pensar. ¿Se ponen a cuenta con Hakadosh Baruj Hu? O peor que el animalito, te levanta, uy, a la ducha, te lavaste, mi desayuno, chao, ya me voy. ¿Y dónde está Elohim? ¿Dónde está el Creador? Pero sin embargo, cuando estás en casa, oye, ¿por qué no le limpiaron esto? ¿Por qué me lo desacomodaron esto? ¿No es idolatría? Para esas cosas vanas tienes tiempo, para Elohim no tienes tiempo. Por eso dice, cuidado con la idolatría, yo castigo de tercera a cuarta generación con la maldición, Baruch Hashem. Pero derramo bendición inagotable por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Baruch Hashem. Ahora nos vamos a la Brit Hadasha. Hechos capítulo 15, verso 20. ¿Qué nos dice? Hechos capítulo 15, verso 20. Hechos capítulo 15, verso 20. Aleluya, Baruch Hashem. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 15, verso 20. Dice la palabra, al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Baruch Hashem. Todo eso es idolatría. Aleluya. Es prohibido comer sangre. Y la Escritura dice muy claramente, no comerás carne con sangre. Baruch Hashem. Muchos aquí son que vienen de chacra de la serranía. Un animal se puede desbarrancar. El dueño del animal lo sacrifica y lo puede vender. Y puedes consumirlo, porque no conoce lo que dice la Escritura. Nunca te dijeron no hagas eso. Pero cuando se desbarranca un animal, la sangre del animal ya penetró toda la carne. Baruch Hashem. Por lo tanto, para nosotros, para Israel, no es comestible. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Claro que no, ya no es comestible. ¿Ve? Entonces, si comemos animal kasher o kosher, que son sacrificados en el camal, llega al mercado, compra el mercado, ¿es kasher? ¿Es kashru? De hecho, el animal es kashru, es kasher. Pero sin embargo, ¿cómo llegó
¿En qué estado llegó a ese camal? Vamos a ponerlo de esta forma. 5 reses vienen en un camión desde Patás, acá a Lima. ¿Cuántas horas serán de Patás acá a Lima? 24 horas. ¿Viniendo en camión o en bus? Entonces vamos a ponerle 35 horas en camión. En esas 35 horas a ese animalito le dieron agua, le dieron de comer. El chofer descansó, tomó su agua, comió. Así que ese animalito, ¿en cuántos días está llegando acá a Lima? ¿Y cuántas noches? Llegó al camal. En el camal, por si acaso, tampoco le van a dar de comer. Ahí lo van a hacer que repose un día, al tercer día o al siguiente día, al camal a sacrificarse. Ahí lo sacrifican. Así que, sí, la escritura dice que el res es kasher. Pero ahí estás comiendo kasher. No estás comiendo kasher. Porque ese animalito llegó enfermo del viaje. Si una persona nomás en un viaje, ¿no? De 24 horas, imagínate, ¿ah? ¿Cómo llega a su destino? Ay, cansado, que agotado, ¿no? Mala comida. Este chofer no sabe manejar, etcétera, etcétera. Y el animalito, ¿a quién se queja? No tiene dónde quejarse. Por lo tanto, esa carne no es kasher. Pero nos gusta comer carne, es bueno, no es malo. Ahora, ¿qué hacemos para comer, para que sea kasher? Pregunto yo. Ponerlo agua con sal. ¿Qué dicen aquí? Bendecirlo y orar. Aleluya. Mis amados Ajim Hayot, la única forma de purificar para que al menos esté como kasher, kashrú, a un 80-85% es que tú compras carne, llega a tu casa, agarras un tazón, echas 3-4 cucharas de sal, le metes el cuchillo, la carne, ¿qué haces? Le llenes de agua al nivel que cubra la carne. De media hora a 1 hora. Cuando tú lavas, ese agua, ¿cómo va a salir? Y la sal es que lo va a purificar. Entonces sí va a ser comestible. Tal vez no al 100%, pero la sal va a purificar. ¿Ve? Entonces sí tenemos alternativas como debemos de consumir. ¿Por qué? Porque este cuerpo en el Mashiach ya viene a ser kasher, kashrú. ¿Ve? Este viene a ser templo, por lo tanto todo limpio debe de entrar a este templo. No debe de entrar nada contaminado. Pero cuando comes por comer, contaminas este cuerpo. Baruch Hashem, contaminas este cuerpo. Entonces ya no es templo. El Mashiach es nuestro templo. ¿Sí? Él es nuestro templo. El Mashiach, dice la escritura que estamos viendo, no tiene pecados. Y por lo tanto no debe haber pecado en nosotros, porque somos el cuerpo de... ¿Cuántos son el cuerpo del Mashiach aquí? ¿Qué? ¿2 nada más? Creo que están durmiendo. No, entonces, somos el cuerpo del Mashiach. Y si somos el cuerpo del Mashiach, también somos el templo, tenemos que ser luz. Este templo tiene que estar limpio. Por lo tanto, todo limpio de lo que ingresa a este cuerpo debe ser conforme a las Escrituras. Baruch Hashem. Bien, pero nos vamos a la 1 Corintios capítulo 6, 9 y 10. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. ¿Estamos aprendiendo algo? Claro que sí. Acá venimos a aprender a tener una nueva vida, una forma de alimentarnos mejor.
Baruch Hashem. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10. Si lo tienen, me dicen amén. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10, dice la palabra: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Elohim? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Elohim. Baruch Hashem. Está ahí escrito, mis amados Ajim Hayot. Pero por ahí alguien puede sugerir y decir, ¿no? Ah, bueno, pues esos son para los cristianos, para los mesiánicos. Yo soy católico, aleluya. Pero déjame decirle, mis amados Ajim Hayot y todos los oyentes, la Biblia es uno solo. Sea católica, sea evangélica, la Biblia es una sola. Baruch Hashem, no hay diferencias. Me pueden traer, si ustedes quieren, una Biblia católica, de esa Biblia católica les ministro, les enseño. Les comparto lo que dice la Escritura, porque es lo mismo. Una cosa es interpretar como uno quiere, engañando a la gente. ¿Por qué engañamos a la gente? Porque somos ciegos. Y el Mashiach decía, un ciego, ¿cómo puede guiar a otro ciego? Baruch Hashem. Nos vamos a Gálatas capítulo 5, versos 19 al 20. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 20. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 20. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 20, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, los deseos de la carne, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordias y divisiones. Es muy claro la definición que nos da aquí en este verso de Gálatas. Baruch Hashem. Es muy importante analizar lo que nos dice aquí. ¿Ve? Que la vieja naturaleza de la carne nos inclina a hacer cosas de la carne. Nos aleja de las cosas del Ruach. ¿Ve? Por eso entonces lo que acá vemos, la idolatría, la hechicería. En capítulo 15 de Samuel, ¿qué nos dice? Que la desobediencia es como pecado de idolatría y hechicería. La desobediencia. Baruch Hashem. Y lo pueden revisar, lo pueden ver. Efesios capítulo 5, verso 5. Efesios capítulo 5, verso 5. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, verso 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino del Mashiach y de Elohim, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Baruch Hashem. Es muy claro, es muy claro. Estos versos, mis amados, Ajim Hayot. Acomódense bonito, por favor. Baruch Hashem. Entonces, mis amados Ajim Hayot, viendo estos versos que están escritos, es una amonestación que nos hace el Mashiach a cada uno de nosotros.
Es una amonestación importante, mis amados Ajim Hayot. Aleluya. Nos está exhortando para corrección, para hacer mejor las cosas. Bien, nos falta poco tiempo para culminar, entregar este Shabbat, pero nos vamos al tercer mandamiento. Baruch Hashem, tenga mucho en cuenta los mandamientos que estamos aquí analizando y estudiándolo. Éxodo capítulo 20, verso 7. Éxodo capítulo 20, verso 7. Éxodo capítulo 20, verso 7 dice la palabra. No hagas mal uso de Hashem, del nombre de Yahweh Elohim. Yahweh no te dejará sin castigo si usas mal su nombre, su Hashem. En la versión dice, no tomarás en vano su nombre, Baruch Hashem. Pero acá va más allá de ello, dice, no hagas mal uso del nombre de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que como mesiánicos, como creyentes del Mashiach, para tomar el nombre de Yahweh, debemos estar en total sujeción, obediencia. Baruch Hashem. Si tú estás quebrantando los mandamientos de Yahweh, entonces estás en desobediencia. Y si tomas el nombre, lo tomas vanamente. ¿Ve? No toma en cuenta. Por eso dice, no tomas o no hagas mal uso del nombre de Yahweh Elohim. Yahweh no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. O sea, el nombre de Yahweh es muy delicado, mis amados, Ajim y Hayot. Baruch Hashem, no es como en el mundo, dicen cualquier cosa. No, no, no. Ahora nos vamos, mis amados, a la Brit Hadasha. Aleluya. A la Brit Hadasha. Y aquí vamos a culminar. La Brit Hadasha, Mateo capítulo 5, verso 33 al 37. Mateo capítulo 5, verso 33, 37. Aleluya. Mateo capítulo 5, verso 33, 37 en la Brit Hadasha. Dice la palabra, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces a Yahweh. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el Shamaín, porque el Shamaín es el trono de Elohim, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera dices por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Baruch Hashem. Así, mis amados Ajim Hayot, hemos concluido esta parte de este día. Haya sido de gran bendición esta porción de la Torah que hemos compartido en este día maravilloso, en este Moedín de Pesach, este Shabbat semanal, el día de reposo, que nos hemos congregado aquí para exaltar, bendecir su nombre y también escuchar su palabra. Y cada palabra, cada pasuk, pidamos al Eterno que sean grabados en las tablas de vuestro corazón para ponerlos por obra y ser hacedores de su palabra. Y nos ayude a caminar con humildad, sencillez de corazón. Estemos dispuestos a llevar la Besorá
Baruch Hashem. Toda Rabá Abacadosh, mis amados Ajim Ajayot. Vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por esta porción de la Torá. Bendito sea Él. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Baruch Atayahu Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mezbotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Elohai nuestro, Real Universo, toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres, Elohai de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Gracias, Padre mío, por este día maravilloso. Abacadosh, gracias por hacernos la semiente de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Gracias por el tiempo de la restauración de raíces hebreas y regresar a las sendas antiguas. Te agradecemos de lo profundo de vuestros corazones porque tú, Abacadosh, nos has hecho llegar hacia este día y nos has compartido tu palabra, Abacadosh, nos has exhortado, nos has amonestado cómo debemos de caminar delante de ti y cómo debemos de eliminar la vieja naturaleza de la carne para que todo lo que hagamos delante de ti sea de verajó, de bendición. Bendito seas tu Abacadosh por este día maravilloso que nos has regalado y habernos permitido exaltar, bendecir tu bendito nombre. Una vez más te pedimos perdón, piedad, misericordia, Abacadosh, y seas tú haciendo tu obra maravillosa en cada uno de nosotros, en tu pueblo Israel, Abacadosh. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, te entregamos este Shabbat, este Chag Sameach Pesach Abacadosh, por tu raje misericordia. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, toda Rabá Abacadosh, amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Mis amados Ajim Ajayot, esta oración va para las amadas en Trujillo. Vamos a compartir las hierbas amargas con el pan matzó que se ha preparado. Ustedes tienen en su mesa, pues acá también ya están preparando, pero aprovecho de hacer esta tefilá. Perdonen ustedes que ayer no me percaté para la bendición del matzó y del vino, pero pues hoy día aprovecho, mis amados Ajim Ajayot, de hacer la oración. Baruch Hashem. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mezbotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Elohai nuestro, del universo. Bendice este lejem Abacadosh, este hamatzó Abacadosh que ha sido preparado especialmente para este moedín de Pesach Abacadosh. Bendice también las hierbas amargas Abacadosh como un memorial Abacadosh de la liberación de tu pueblo Israel de Mesraín, Egipto, que también esta tarde participamos Abacadosh porque es un memorial que tú estableciste para tu pueblo Israel. Bendito seas tu Abacadosh por este día maravilloso de habernos congregado Abacadosh y hacernos partícipe también Abacadosh de este sedur de Pesach Abacadosh con las hierbas amargas, con el lejem. Sea de gran verajó bendición en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Toda Rabá Abacadosh, mis amados Ajim Ajayot, Laila Tov, Shabbat Tov, Chag Sameach Pesach.